nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mis hermanos, oremos a nuestro Dios. Padre de los cielos, nuevamente acudimos delante de ti a través de la oración, mi Señor, porque reconocemos que somos débiles, que somos faltos de entendimiento, que somos, mi Señor, con una naturaleza, aún con un remanente caído. Así que te pedimos, mi Señor, que nos asistas en este tiempo. Ayúdame, mi Señor, a poder predicar tu palabra con denuedo, con poder, mi Señor, con el Espíritu Santo, Padre de los cielos. Y también ayuda a mis hermanos a que puedan en esta mañana ser salvos, mi Señor, ser santificados, Padre de los cielos, y que su fe pueda crecer y animarse en este día, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor amado, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, el título de este sermón es La libertad de Cristo. La libertad de Cristo. Y para poder introducirlos, yo quisiera contarle una historia que sucedió en la vida real. Se dice que había una antigua esclava en el sur después de la guerra civil. Y dice que ella, siendo una ex esclava, estaba confundida acerca de su estado, de su situación. Y ella preguntó, ¿ahora soy libre o no? Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que sí lo soy. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación. Pero mi amo anterior, el amo anterior, dice que no tenía ningún derecho a hacerlo. Mis hermanos, hoy muchos creyentes, muchos cristianos están confundidos sobre el mismo punto. Jesucristo les ha dado una emancipación, les ha dado una libertad. Pero su viejo amo, su anterior amo, les dice que todavía son esclavos de una relación legal con Dios. Viven en servidumbre porque su viejo amo los ha engañado. Mis hermanos, esa es la realidad muchas veces del creyente. A veces comienza a creer aquellas falsas enseñanzas, aquellos falsos pensamientos que el antiguo amo les hace o les entrega en ese momento. Creen que aún están esclavizados al pecado y viven bajo el pecado. Creen que están esclavizados bajo la ley y viven en temor. Pero Cristo nos ha enseñado que tenemos una libertad en Él. Y hoy nos llama a Cristo a que nosotros vivamos según esa libertad. Mis hermanos, en primer lugar en esta mañana, yo quisiera que podamos ver el mandato de Pablo de permanecer firmes en el versículo número 1. El mandato de Pablo de permanecer firmes en el versículo número 1. Y yo quisiera, mis hermanos, que podamos leer ese texto nuevamente, el verso número 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mis hermanos, Pablo está diciendo algo muy importante aquí. Él dice que hemos de estar firmes, pero miren lo que luego dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y muy bien, podemos preguntarnos en este momento, ¿qué tipo de libertad consiguió Cristo para su pueblo? ¿Qué es lo que significa esa libertad, mis hermanos? Esta palabra libertad denota que una persona antes estaba bajo prisión. La libertad denota que alguien antes estaba encerrado, cautivo, bajo algo, ¿cierto?
tenemos nuestros presos que están encerrados en cárceles y cuando se los pone en libertad, ellos salen de esa prisión. De la misma forma aquí, Pablo nos enseña que antes estábamos presos y cautivos. En primer lugar, mis hermanos, antes nosotros estábamos esclavizados bajo el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mis hermanos, aquí Pablo nos está enseñando que antes nosotros servíamos al pecado. Antes nosotros estábamos esclavizados bajo ese amo, el cual si ese amo le decía a usted, haga algo en contra de la ley de Dios, usted lo hacía. Si su pecado le decía, ve y miente, usted mentía. Usted no podía tener el control sobre esto. Estábamos bajo la esclavitud del pecado. Pero no solamente eso, mis hermanos. No solamente que vivíamos esclavizados bajo el pecado, sino también vivíamos esclavizados bajo Satanás. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Mis hermanos, aquí usted puede encontrar una palabra la cual significa posesión. Esa palabra es. Esa palabra significa que aquel que practica el pecado pertenece, es posesión del diablo. Todo lo que el diablo hace, todo lo que el diablo es, también lo es todos aquellos quienes le sirven a él. Mis hermanos, antes nosotros hacíamos las obras del diablo, porque realmente, ciertamente éramos esclavos de él. No podíamos hacer otra cosa sino lo que él hacía. Si él abominaba, odiaba a Dios, nosotros también lo hacíamos. No queriendo escuchar la palabra, odiando a Dios mismo. En ese mismo camino estábamos. Y no solamente teníamos este esclavo Satanás, sino también teníamos al esclavo de la ley. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, verso 1. Romanos capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Miren lo que dice Pablo, que la ley se enseñorea del hombre, que la ley ejerce gobierno, autoridad, señorío sobre el hombre. Cuando la persona se somete a las obras de la ley para poder ganar la salvación delante de Dios, la ley ahora es su amo. Ahora la ley le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que ir y le estipula mandato sobre mandato, lo cual para el hombre es imposible. Y no solamente que le estipula mandato sobre mandato, sino que también al no cumplirlos, lo mata. La ley mata al hombre que no puede cumplir sus mandamientos. Porque la ley nos dice que tienes que cumplir para poder vivir. ¿Qué tienes que hacer para que Dios pueda ser tu Dios y tú puedas ser el pueblo de Él? Y al no cumplirlos, morirás. Al no cumplirlos, serás castigado de forma eterna. Entonces la ley se enseñorea del hombre. Mis hermanos, pero en Gálatas, nuestro texto principal, nos dice que Cristo nos hizo libres de aquellos amos a los cuales estábamos cautivados. Miren lo que dice el texto en el verso 1 de Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad
Cristo te ha hecho libre de esos antiguos amos. Pero no solamente nos menciona el texto que ya nos ha hecho libres, sino que también Cristo ha hecho algo para que nosotros podamos ser libres, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La pregunta que nos podemos hacer en este tiempo es, ¿cómo Cristo nos hace libres? ¿Cómo Él consigue esa libertad? Y es que Él se hace siervo de la ley para poder cumplir todo lo que ese amo disponía. Cristo toma el pecado que estaba en nuestro cuerpo, Él lo toma sobre Él y lo carga sobre Él para poder ser castigado por Dios y ese pecado matarlo en la cruz. Cristo deshace la ley, aquello que nos mataba, aquello que disponía solo mandatos, Él lo toma y lo cumple en su totalidad. Pero Él también carga nuestras maldades. Él también carga nuestros pecados sobre Él y los crucifica en la cruz del Calvario. En ese momento mata al pecado. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 2 al 4. Miren lo que dice. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado, miren lo que dice, las mismas palabras de libertad, me ha librado de la ley del pecado. Aquí está nuestro primer antiguo amo, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora aquí luego dice en el verso 3 lo siguiente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nuevamente nos menciona cómo fue que nos libertó de este amo que se llama pecado. Porque Él cargó el pecado en su carne, y en su carne condenó al pecado, lo mató al pecado. Y miren lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Cristo también nos está mostrando y enseñando que Él cumplió las demandas de la ley y que en Él se recibe toda esa justicia de la ley. La ley estipulaba, haz esto para que vivas. Cristo lo hace y Él vive, pero también Él nos otorga esas bendiciones y esas recompensas que eran de la ley. Todos aquellos quienes confían, mis hermanos, en Cristo, son declarados justos y perfectos como personas que han cumplido toda la ley de Dios, aun cuando ellos no lo hayan hecho. Por causa de Cristo, la ley en nosotros se cumple y obtenemos la vida. Y así nosotros somos liberados de esa ley. En Hechos 26, versículo 16 al 18, también nos menciona que hemos sido liberados de Satanás. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahora mire el versículo 18 con mucha atención, mis hermanos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dios, Jesucristo, le ha dado una orden a Pablo, la cual es que predique a Jesucristo, que predique las cosas que él ha visto, que predique las cosas que Jesús le ha enseñado, con el propósito de ¿qué? De que las personas se conviertan de Satanás a Dios. Es decir, que sean libertados de la esclavitud de Satanás, para que ahora sean libres para adorar a Dios. Mis hermanos, Cristo ha librado a su pueblo de estos enemigos. Pero esto no se queda así, mis hermanos. No solamente que Cristo ha liberado a su pueblo de sus enemigos, sino que también Cristo ahora nos da un mandato a cada uno de nosotros.
No solamente Cristo hizo todo esto para que nosotros vivamos una vida sin propósito, para que nosotros vivamos con nuestra libertad como nosotros queremos. No, mis hermanos. Cristo ha hecho todo esto con un propósito para cada uno de nosotros. Y Pablo lo dice. Pablo dice en Gálatas, nuevamente nuestro texto principal, dice, permanezcan firmes en esa libertad. Hay un mandato, mis hermanos, que Pablo dice y les llama a los Gálatas y también al día de hoy a todos nosotros. Permanezcan firmes en esa libertad. Mis hermanos, cuando Cristo libera a su pueblo del pecado, de Satanás y de la ley, lo libera con el objetivo de que el pueblo ahora adore a su Señor. El pecado antes no nos dejaba hacer lo que a Dios le agradaba. Satanás tampoco nos permitía hacer lo que Dios quería. Pero ahora Cristo nos libera de eso para que nosotros utilicemos esa libertad para poder buscar a Dios, para poder servirle a Él y para poder amarle a Él con todo nuestro corazón. Eso es lo que significa permanezcan firmes en su libertad. Dios los ha liberado con un precio alto, con su propia sangre, con su propia vida, para que ahora nosotros siendo libres, podamos buscar al Señor. Hoy, mis hermanos, la palabra de Dios nos manda que ya no debemos servir al pecado, que ya no debemos servir a Satanás, que ya no debemos de servir a la ley de Dios por temor. Ahora debemos servir a Dios y a su justicia, porque Él nos amó. Ahora, aquellos labios que usted utilizaba para poder maldecir tal vez a su prójimo, antes tal vez usted utilizaba sus labios para engañar, para mentir, para hacer daño a los demás. Ahora Cristo le manda a usted que esos labios los utilice para poder alabarlo con todo su corazón por todas las cosas que Él ha hecho con usted. Si antes usted utilizaba sus manos para hacer cosas que no convenían, si usted utilizaba sus piernas, sus pies para ir a lugares que deshonraban el nombre y la gloria de Dios, ahora el Señor le dice a usted que utilice su cuerpo, lo que Él le ha dado a usted, lo que Él ha permitido que usted tenga para la gloria de Él. Mis hermanos, ¿usted sabe por qué Dios le dio vida en este día? ¿Usted sabe por qué Dios permitió que usted abriera sus ojos? Es para que usted le dé gloria. El fin del hombre es glorificar el nombre de Dios. El fin del hombre es que el hombre pueda obedecer la palabra del Señor en la libertad que Cristo consiguió para poder glorificar al Señor, para que los demás vean que hay un Dios verdadero, real, y que los demás también vayan al Señor en búsqueda de aquella misma liberación. Ahora somos llamados para utilizar todo lo que somos, mis hermanos, para Él. Yo quiero preguntarle, mis hermanos, el día de hoy, sabiendo que usted ha sido libre, ¿cómo está su disposición para poder obedecer al Señor? ¿Cómo usted lo hace? Ahora estoy enseñándole a Melita de que cuando ella se demora en obedecer, está en desobediencia. De la misma forma, cuando nosotros nos demoramos en obedecer a Dios, estamos en desobediencia. Me impresionan muchos hombres bíblicos, sobre todo Abraham, mis hermanos, que cuando Dios le decía algo, él lo hacía y dice la palabra de Dios enseguida. No, mi Señor, voy a esperar un rato. No, él lo hacía enseguida. Dios le dijo, circuncida a todo varón de tu casa, enseguida lo circuncidó. Sacrifica a Isaac, enseguida él lo hizo. Esa debe ser la disposición que debe tener el pueblo del Señor. ¿Y sabes por qué también, mis hermanos? Porque Dios lo ha logrado. Usted es libre para glorificar el nombre del Señor. Ahora usted ya no tiene el antiguo esclavo que le dice a usted, no lo puedes hacer. No, somos libres en Cristo para hacer lo que a Él le agrada. Y eso es glorioso y precioso, servir a nuestro Rey y Dios y Redentor. Amén.
Amén. En segundo lugar, mis hermanos, yo quiero mostrarles en esta mañana con nuestro texto de predicación que el único camino para la salvación es Cristo. El único camino para la salvación es Cristo. Miren lo que dice en nuestro texto principal de Gálatas 5, los versos 2 al 4. Leamos el verso número 2, mis hermanos. Dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Recuerden, mis hermanos, que los gálatas estaban desviándose del evangelio porque ellos habían escuchado las enseñanzas de los judaizantes que se debían de circuncidar para poder ser salvos delante del Señor. Entonces ellos estaban circuncidando, estaban tomando esas enseñanzas creyendo que así iban a ser salvos delante de Dios. Y aquí Pablo les dice, les recuerdo, les digo, mis hermanos, que todo aquel que toma ese camino de la circuncisión, de nada os aprovecha Jesucristo. Y esto, mis hermanos, nos enseña que todo hombre que quiere ser salvo delante de Dios por guardar alguna obra de la ley, cualquiera que sea, de nada le aprovecha a Cristo. Todo aquel que quiere tomar un camino distinto y diferente del que Dios ha establecido, no sirve de absolutamente nada. Si tú quieres tomar este camino, le dice Pablo, Cristo, el verdadero evangelio, la verdadera persona que te salva, no te aprovechará en absolutamente nada. Mis hermanos, y nosotros debemos de preguntarnos en este momento, ¿qué hay detrás de esta práctica de los gálatas? Ellos querían circuncidarse para lograr la justicia delante de Dios, lograr la salvación. ¿Qué hay detrás de esto? Y la respuesta es que los gálatas habían dejado de confiar en la palabra de Dios. Los gálatas habían dejado de creer en la perfecta obra de salvación de Cristo. Mis hermanos, a ellos se les predicó el evangelio de Cristo Jesús de forma clara. A ellos se les predicó que en Cristo tenían todos los pecados perdonados y toda la justicia sería lograda cuando ellos pongan su fe en la obra de Cristo. Pero ellos comenzaron a dudar de la palabra de Dios. Ellos comenzaron a dudar de Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 7, verso 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es aquel que ciertamente puede salvar a los hombres que se acercan a Él. Siempre, en todo momento. Todos aquellos quienes se acercan a Él, Él los salva. Él puede salvarlos. El texto no nos dice que el hombre tiene que cumplir ciertos requisitos. No, es Cristo quien salva y salva a todos que se acercan a Él. Los gálatas sabían esto. Los gálatas sabían que solamente en Cristo, pero ellos deciden rechazarlo. Ellos olvidan que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que ha prometido en Cristo. Ellos olvidaron el poder de Dios. Ellos olvidaron que Dios era el Salvador del pueblo. Y por eso ellos comenzaron a hacer algo para poder otorgarse la salvación. Mis hermanos, este texto nos enseña que solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. ¿Crees en Cristo como un Salvador completo o no crees en absoluto? No es que Cristo salva un poco y yo hago lo demás.
Mis hermanos, hoy cada uno de nosotros tenemos una concepción de Cristo. O Él es nuestro Salvador o Él no es absolutamente nada para nosotros. O crees en Cristo o no crees en absolutamente nada. Miren lo que dice Juan 17, versículo 3 al 4. Juan capítulo 17, versículo 3 al 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Y miren lo que dice aquí: he acabado la obra que me diste que hiciese. Mis hermanos, Cristo vino aquí a cumplir una obra de salvación de un pueblo. La salvación de que Él pueda hacer conocer al pueblo el nombre de Dios. Y de que en esa travesía Él tenía que morir por los pecados. Él acaba toda su obra. Él dice: Señor, he acabado toda la obra que me has dado. No dice: Señor, he dejado una obra a medias para que el hombre la termine. No, amados hermanos, nosotros predicamos que la salvación es completa, está completada. No se nos ha dejado, mis hermanos, para que nosotros hagamos algo para poder culminarla, sino que se nos ha dado la orden o el mandato de que la recibamos por medio de la fe. No hay nada que tengamos que añadirle. No hay buena obra, ni ningún mérito que tengamos que proveer. Todo está en Cristo y solamente en Él. Mis hermanos, cuando nosotros queremos añadir alguna obra juntamente a Cristo para lograr nuestra salvación, puede ser una obra religiosa, una obra moral, una buena educación, cualquier cosa, limosnas, voy a dar mis limosnas para que el Señor me acepte con Él. Cuando hacemos todo esto y le añadimos a Jesucristo, para Dios es interpretado aquello como un menosprecio a su Hijo. Cuando nosotros pretendemos agradar a Dios para salvación con nuestras propias obras, para el Señor es una afrenta contra su Hijo y también contra Él, contra su palabra, contra sus atributos. Él mismo dijo que Él salvaría a su pueblo, Él mismo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Venid, comprad sin dinero. Venid, compren pan todos los que quieren. Yo se los voy a dar, dice el Señor. Y eso lo ha dicho desde el principio en Génesis. Cuando alguien atribuye algo más para lograr la salvación, hace a Dios mentiroso. Menosprecia el valor de Jesucristo. Menosprecia todo lo que Él ha hecho en su vida y en la cruz del Calvario. Cristo, tú no terminaste la obra en la cruz. Faltaron más pecados que pagar en la cruz. Menosprecian la ira que Él sufrió. Es por eso que es abominable, mis hermanos, pensar o creer que podemos lograr la justificación por otro medio, otro camino. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, mis hermanos, ¿en qué confías? ¿En tus buenas obras? ¿Confías en que ahora eres santo? ¿Que ahora has dejado pecados que antes hacías? ¿Esa es tu confianza? No confíes en eso. Confía en Cristo. Confía en su palabra. Confía en el Espíritu Santo, que Él te puede llevar hacia Cristo para poder obtener ese camino de salvación. Mis hermanos, hoy en este tiempo aprendemos que no hay varios caminos. Solo hay un único camino. No es por guardar las obras de la ley. No es tampoco creer en Cristo y hacer buenas obras para lograr la salvación, como algunos dicen en este día. Mis hermanos, esto es importante que nosotros podamos entenderlo.
Pablo se toma el tiempo en Gálatas vez tras vez para poder explicar esa gran realidad. Es solamente Jesús. No son nuestros esfuerzos. Todo aquel que se desvía por otro camino es maldito por Dios. No hay otro. También Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 que es imposible ser salvados por medio de la ley. Miren lo que dice el verso 3. Y otra vez, el verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mis hermanos, lo que Pablo les está diciendo es lo siguiente. Si ustedes quieren circuncidarse para lograr su justificación, ustedes tienen que saber lo siguiente. Si ustedes hacen eso, ustedes tienen que guardar toda la ley. Tienen que ser perfectos de forma intachable, de forma íntegra. Desde que nacen hasta que mueren tienen que hacer todo lo que Dios les demanda para que ustedes puedan ser salvos. Entonces no debe de ser por medio de ese camino porque eso es imposible. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a este mundo ya venimos con el pecado de Adán. Lo que hizo Adán cuando transgredió la ley de Dios, lo que él hizo fue que cargó esa ira de Dios por esa desobediencia, pero también eso hizo que nosotros carguemos con esa ira por ese pecado de Adán. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos bajo maldición, bajo ira. Cuando Adán también peca, hace que la naturaleza caiga en transgresión, en corrupción. Cuando nosotros nacemos, nacemos de una manera corrupta por la culpa de Adán, por el pecado de Adán. Pero nosotros también caminamos en desobediencia vez tras vez. Es imposible que nosotros podamos obtener nuestra salvación por medio de nuestras obras. A menos de que Dios nos salve, como hemos aprendido. También todos aquellos quienes quieren caminar por medio de las obras para lograr su justificación, caen de la gracia de Dios. Miren lo que dice el verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué significa que han caído de la gracia? Significa que ellos han abandonado el evangelio en la que Dios ha dado todo por gracia. El evangelio es eso, es gracia de Dios. Es dar algo la cual la persona no lo merece. Es dado por gracia, es dado por su buena voluntad, es dado porque Él de así le place otorgarlo al ser humano. El evangelio es una gracia. Y dice que todos aquellos quienes quieren vivir bajo las obras de la ley han caído o han dejado ese evangelio de gracia. Mis hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de esta parte? Que la salvación del Señor es una gracia. El pecador solamente tiene que ir a Cristo y confiar en Él. Cristo, Dios, no está pidiendo ninguna buena obra. Cristo no pide que tengas que ser perfecto. Cristo no pide que tengas que ser bueno. Cristo no pide que tengas que dejar tu pecado para que te puedas acercar a Él. Cristo te dice, ven como eres. Ese es el evangelio. Ven tal cual como estás, enfermo, caído, en pecado, en desgracia. Ven de esa manera. Pero cuando nosotros queremos vivir, pretender agradar a Dios y lograr la justificación por medio de nuestras obras, hemos caído de esa gracia. En tercer lugar, mis hermanos, vamos a ver que toda nuestra salvación depende de Dios en los versículos 5 y 6 de Gálatas 5. Toda nuestra salvación depende de Dios. Miren lo que dice el texto en el verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la razón, mis hermanos, de que
nosotros, en este caso Pablo y los Gálatas, puedan aguardar por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese motivo para que aquellas personas puedan tener fe en la esperanza de la justicia? Pablo lo dice, por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que hace capaz al hombre para que el hombre pueda ejercer fe en las promesas de Dios. Es el Espíritu Santo que hace que el hombre sea transformado y cambiado para que pueda ir delante de Dios en dependencia de Él. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Y cómo se puede describir ese poder de Dios? Luego lo dice el apóstol, mediante la fe. ¿Cómo es que el pueblo de Dios es guardado por el Señor? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, el mandato de Dios para todo el ser humano es que tenga fe en Cristo, ¿cierto? Que dependa de la obra de Cristo para ser salvos. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo maravilloso y glorioso, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo mismo poniendo esa fe en la persona para que esa persona pueda creer en Él. Esto es precioso y glorioso, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros en ningún sentido, en ningún momento, en ninguna forma podríamos haber hecho aquella obra de tener fe para que nosotros podamos ser salvos. Lo que nosotros hacíamos siempre era correr de Cristo, lejos de Él. No queríamos acercarnos a Él en dependencia. Lo odiábamos. Pero el Señor hace esa obra en nuestras vidas. Y hoy, gracias a Él, nuestros ojos han sido abiertos. Hoy, gracias a Él, nosotros nos acercamos a la palabra en confianza. Hoy nosotros podemos acercarnos a Cristo. Esto es una obra del Señor mismo. Y hoy podemos alegrarnos, adorarlo y darle gracias a Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Mis hermanos, pero también nos enseña una segunda cosa, que nosotros hemos de descansar en la salvación de los demás. ¿No está en nuestro poder salvar a los demás? ¿No está en nuestra obra poder hacer que nuestros familiares vengan a Cristo? No podemos hacer nada. Solamente podemos confiar en el Señor y que Él haga esa obra. Hoy podemos suplicarle al Señor, obra en mis familiares. Obra, tú puedes hacer esa obra. Y descansemos en Él. Como Cristo nos dice, descansemos en Él. Como también el apóstol Pablo nos dice, pongamos todas nuestras ansiedades sobre Cristo, sobre Él. Y nosotros continuemos en adoración y en alabanza a Él. Porque Él es el quien hace la obra. Mis hermanos, Gálatas 5 nos dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hemos visto que la salvación es de Dios, que nos da esa fe para que nosotros podamos creer en la esperanza de justicia. ¿Qué significa esta palabra esperanza de justicia? Esto significa que el Espíritu Santo nos hace creer en las promesas de salvación de Dios que vendrán. Mis hermanos, ciertamente el día de hoy nosotros somos justificados delante de Dios. Tenemos vida eterna el día de hoy. Hoy podemos acercarnos al Señor en confianza, total confianza, y poder disfrutar de Él. Pero mis hermanos, eso no es todo. Nuestra recompensa en Cristo no acaba ahí. Nuestra recompensa en Cristo es solo el inicio en aquella vida eterna que tenemos hoy. Al final, mis hermanos, vendrá una mayor recompensa. Él vendrá por segunda vez. Él vendrá por su pueblo. Él exterminará por completo a todos los enemigos que están por ahí molestando a su pueblo. Nuestro pecado, aún tenemos pecado, aún tenemos remanentes de pecado que nos hacen sufrir.
Aún estamos bajo o vivimos en un mundo en el cual el príncipe de la potestad del aire somete a este mundo y por la cual nosotros sufrimos también por causa del pecado de los otros que están sometidos bajo Satanás. Vivimos en un mundo caído que nos enfermamos, sufrimos por el pecado de nuestros familiares. Hay sufrimiento tras sufrimiento, hay muerte. Pero mis hermanos, aquí el Señor nos recuerda que esto pronto terminará. Nuestro pecado será exterminado en un momento cuando Él venga. Dice la Escritura que nosotros lo veremos a Él y seremos transformados en gloria como Él. Nunca más tendremos pecado. Nunca más nuestros cuerpos se enfermarán. Nunca más tendremos dolor. Nunca más moriremos. Porque estaremos con Él para siempre. Nunca más sufriremos por el pecado de los demás. Ya no habrán robos, violaciones, secuestros. Porque ese día nuestro Señor estará con nosotros, habiendo derrotado a todos sus enemigos. Mis hermanos, ese día nosotros estaremos con nuestro Señor para siempre. Y el gozo de estar con Él va a ser pleno, total. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos disfrutado de la presencia de Dios en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado de estar alabando al Señor, leyendo su palabra, estando en oración y disfrutando una comunión con Él y nunca queremos salir? Pero mis hermanos, lamentablemente por nuestro pecado a veces no podemos disfrutar de esa relación con Él siempre. A veces estamos tristes, desalentados, desanimados. Queremos ir al Señor y que nos ayude. Pero mis hermanos, vendrá un momento en la cual tendremos el gozo pleno, infinito, porque vamos a estar con Él, con cuerpos glorificados, sin pecado, y vamos a estar con Él cara a cara. Disfrutaremos con Él para siempre, un disfrute pleno, gozoso, real, verdadero, permanente. Ese día se acerca, mis hermanos. La esperanza de la justicia. Ahora, mis hermanos, todo aquel que ha creído en Cristo permanece en fe, esperando aquella promesa, por causa del Espíritu Santo. Y de eso se trata el ser creyente, de esperar que Cristo Jesús va a cumplir sus promesas. De eso se trata el tener fe, el esperar en el Señor. Todo lo que dice en su palabra será así. Mis hermanos, cuando una persona se comienza a alejar de Cristo, usted debe darse cuenta que su fe ha caído. Cuando nosotros comenzamos a desviarnos del camino es porque hemos dejado de creer las promesas del Señor. Es cuando nuestra fe mengua, es cuando nuestra fe es atacada, es cuando nuestra fe decae. Y es allí donde, hermanos, nosotros tenemos que persistir, resistir en el poder del Espíritu Santo, teniendo fe en que el Señor vendrá por segunda vez a rescatar a su pueblo. Cuando nosotros creemos en eso, permanecemos firmes en la libertad que Él nos ha llamado, permanecemos firmes en santidad, permanecemos lo que estamos haciendo ahorita, mis hermanos, congregándonos, perseverando firmes, porque sabemos que el Señor viene por segunda vez por los suyos. Manténganse firmes en la libertad que Dios les ha otorgado, mis hermanos, en la fe, en Cristo. Eso hará que usted permanezca hasta el final. Esa fe dada por el Espíritu Santo. Mis hermanos, pero en segundo lugar también podemos encontrar aquí que esa fe que el ser humano tiene para con Cristo, una fe salvadora, esa fe obra por amor. Miren lo que dice el verso 6. Miren lo que dice el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mis hermanos, aquí nos está dando el texto una característica de la verdadera fe. Todos aquellos quienes dependen de Cristo para salvación de forma correcta, de forma agradable delante de Dios, tienen una fe en específico. Es una fe que obra por el amor.
Esto quiere decir que aquellos quienes tienen fe en Cristo Jesús, como resultado de su justificación, obran para la gloria de Dios. Una fe que depende en Cristo para salvación. Una fe que depende del Señor también para santificación. Es una fe que da fruto. Mis hermanos, Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Mis hermanos, si usted verdaderamente confía en Cristo, usted va a hacer lo que Cristo dice en su palabra. Si usted verdaderamente ha puesto su confianza y su dependencia en Él, usted lo va a escuchar. Va a escuchar a Cristo y va a decir, yo quiero hacer lo que mi amo, mi Dios, mi Señor dice que haga. Su corazón va a querer hacer. No para lograr una salvación porque ya está lograda, sino para poder vivir en obediencia al Señor que lo salvó. Mis hermanos, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo están tus obras? No para decirte que las cambies para lograr la justificación, no. Si es que no tienes buenas obras, mis hermanos, yo quiero decirte, anda y confía en Cristo. Es importante, mis hermanos, que nosotros analicemos cuáles son nuestras obras delante del Señor. Cristo dijo que por sus frutos conoceréis a los falsos profetas. El buen árbol se conoce porque da buenos frutos. El mal árbol se conoce porque da malos frutos. Mis hermanos, ¿cómo están tus buenas obras para con el Señor? ¿Y cuáles son las buenas obras? Los mandamientos de Dios. La ley del Señor se estipula en dos grandes partes. La primera parte, los primeros 4 mandamientos se estipulan para poder amar al Señor. Las cosas que debemos de hacer para poder agradarle a Él. Y en segundo lugar, las cosas que se hacen a favor y en amor a nuestro prójimo. Mis hermanos, ¿amas al Señor? ¿Dependes de Él? ¿Obedeces a su palabra? ¿Amas a tus hermanos? ¿Qué es amar a nuestros hermanos? Es poder darnos como Cristo Jesús se dio para con los suyos, para con sus hermanos, no esperando nada a cambio, sirviéndoles, perdonándoles sus faltas. Mis hermanos, no puede ser posible que entre nosotros hayan disensiones, pleitos, peleas, resentimientos. Cristo no nos enseñó a eso. Cristo no nos enseñó a no perdonar a los demás. Cuando Él estuvo en la cruz, todos se fueron. Pero Él los perdonó. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él oró por aquellos quienes los estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No vivimos conforme a Cristo y conforme a la ley. Cuando nosotros vivimos enojados con nuestro prójimo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. No vivimos conforme al Señor cuando nuestro corazón permanece resentido y ya no queremos más hablar con aquella persona que nos hizo daño. No es conforme al Señor. En fe, depende de Cristo, depende de Él y acércate a Él para que puedas amar a tu Señor. Una fe viva y verdadera obra por amor. Mis hermanos, pero una fe viva y verdadera depende de Cristo, no solamente para su salvación, sino también para su santificación. Mis hermanos, no vamos a poder amar a nuestro prójimo, no vamos a poder amar al Señor, Dios de los cielos y la tierra, si no dependemos de la fuente que nos permite tener fe y nos permite obrar para la gloria de Dios. Entienda lo siguiente, mi hermano, no podemos hacer lo que a Dios le agrada, ni ser salvos, ni crecer en santificación, si nosotros no dependemos de la fuente que brinda esa misma fe y que brinda la fortaleza, la capacidad para que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Mis hermanos, la vida del Señor
consiste que nosotros dependamos en Él siempre. El amor hacia Él, el amor hacia nuestro prójimo, consiste en que nosotros dependamos de Él en todo tiempo. ¿Cómo dependemos, mis hermanos, para poder terminar? ¿Cómo dependemos delante del Señor? ¿Cómo podemos depender? ¿Cómo podemos obtener nuestra fuerza, nuestra capacidad para poder amarle a Él y amar a nuestro prójimo? A través de los medios que Él ha estipulado en su palabra, para que nosotros podamos fortalecernos. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, todos los días. A través de la predicación de la palabra que se da en el día santo del Señor. Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La palabra predicada los días domingos es la misma palabra del Señor dada a través de un siervo inútil, pero es la palabra de Dios que hace que el pueblo de Dios se anime, cobre fe, cobre ánimo, sea lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando tú no haces ninguna de aquellas cosas, lo que tú estás diciendo es, Señor, eso es inútil. Estás tomando la misma actitud que los judaizantes y la iglesia de Galacia cuando dijeron ellos, tengo que circuncidarme y depender de mis propias fuerzas para ser salvo. Cuando nosotros no oramos todos los días, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Orad constantemente. Cristo dijo, mira a esa viuda que constantemente le pedía a ese rey injusto. Así todos ustedes, sin cesar, día y noche, deben de orar. Dios ha estipulado medios. Y cuando tú, mi hermano, no tomas esos medios para poder depender de Dios, tú estás diciendo, Señor, yo puedo hacerlo solo. No hay dos métodos, hermanos. O es Cristo, o es Dios, o no es absolutamente nada. Un hermano llamado Bruce Ward dice, la falta de oración es una forma de decir a Dios, estoy bien por mi cuenta. ¿Te das cuenta la insolencia y el orgullo que nosotros mostramos cuando salimos de nuestros hogares sin depender del Señor? ¿Te das cuenta lo inútil que hacemos al Señor? Lo ineficaz que le estamos diciendo al Señor cuando no venimos un domingo a congregarnos en el momento que Dios ha establecido. Él lo ha establecido, no lo establecí yo. No lo estableció ningún pastor. Dios ha establecido que cada domingo su pueblo se congregue en su nombre para poder adorarle y alabarle. Cuando tú no lo haces, mi hermano, estás diciendo, no te necesito, Dios. Mis hermanos, yo quiero que ustedes se rindan delante del Señor. Mis hermanos, hoy, ahorita, mucha gente está anhelando tener un tiempo de sana predicación. Mucha gente, muchísimos, anhelan, desean escuchar la palabra de Dios, y no tienen quien les enseñe, no tienen un lugar donde se les enseñe. Hoy, el Señor ha tenido misericordia de usted, de mí, de esta ciudad. No lo menosprecie. No haga ineficaz su obra. Hoy el Señor nos manda a depender de Él siempre. No menosprecie este tiempo en ideas vanas, inútiles, no esforzándose para poder atender lo que Dios quiere decirle. Hoy saldremos de este lugar confiando en el Señor con todas nuestras fuerzas, o con la misma actitud de los Gálatas que estaban teniendo, menospreciándole a Él. Dependamos de Él siempre, mis hermanos. Oremos al Señor.
Padre de los cielos, hoy queremos, mi Señor, pedirte, Señor, que nos sostengas, que nos fortalezcas. Hoy queremos reconocer nuestra incapacidad, nuestra maldad, nuestra vileza, nuestra debilidad, Señor. Pero también queremos reconocer que en ti podemos lograr nuestra salvación, que en Cristo Jesús, como dice su palabra, consumado está. Cuando Él fue a la cruz, Él dijo: Padre, todo está terminado. Hoy confiamos en Cristo Jesús para nuestra salvación, pero también confiamos en Cristo para nuestra santificación y queremos vivir siempre dependientes de Él. Tu palabra nos dice, mi Señor, que solamente en Cristo podemos dar buenos frutos. Ayúdanos, mi Señor. No queremos, mi Señor, ser personas que toman a la ligera esto, mi Señor. Queremos depender de ti para siempre, mi amado Dios. Ayuda, mi Señor, al pueblo, a mis hermanos, a que puedan ver su incapacidad, pero que también que puedan ver la gloriosa obra de Cristo, el poder de usted, mi Señor, y que puedan correr ante usted y depender siempre en usted, Padre. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quisiera poderles invitar a ponerse en sus pies.